Vamos a ver ahora una ecuación que no es lineal, pero se puede dar una expresión de Bernoulli, ¿ya? La ecuación de Bernoulli tiene la siguiente expresión. Tiene la derivada respecto de la primera derivada, una función p de x que multiplica la función sin derivar, igual a una función q de x, pero acá q de x no está libre, sino más bien estaría multiplicado nuevamente por la variable y, pero con un exponente, ¿ya? Hablando de exponente. No está entre paréntesis para no decir derivada, sino esto es un exponente, ¿ya? O sea, y con un cierto grado. Justamente acá el grado es 1, grado 1, pero acá grado n. Por lo tanto, la ecuación deja de ser lineal. La ecuación ya no es lineal por este factor de acá, ¿ya? Entonces, este factor de acá hace que la ecuación deje de ser lineal. Pero, por la forma que tiene, es posible hacer un cambio de variable de la siguiente forma. Si nosotros dividimos esta ecuación entre y a la n, tendría acá y a la menos n diferencial de y respecto de x más acá p de x, como estoy dividiendo entre y de n, esto va a quedar y a la 1 menos n, ¿no? Se resta el exponente. Y acá esto quedaría q de x de forma libre. Acá lo que vamos a hacer es, vamos a aprovechar de este cambio de esta variable. Consideramos esta variable y Bernoulli nos sugiere justamente hacer el cambio de variable de, por ejemplo, z va a ser igual a y elevado a 1 menos n, a esto. Si nosotros derivamos z respecto de x, esto va a ser la derivada también respecto de x, entonces voy a tener acá 1 menos n por y elevado a la, le restamos 1, entonces va a quedar elevado a la menos n. Todo por la derivada de y respecto de x. Si vemos bien acá, puedo hacer lo siguiente. A la primera esta ecuación le puedo multiplicar por 1 menos n, ¿ya? O puedo de acá despejar. Entonces, despejando, obviamente, al reemplazar, voy a tener lo siguiente. Nosotros reemplazamos en nuestra ecuación diferencial, ¿no? En esta ecuación diferencial, vemos y a la menos n diferencial de y respecto de x. Este 1 menos n puede ir acá a dividir, entonces me va a quedar 1 sobre 1 menos n diferencial de z respecto de x. Y reemplazamos por esto. Más p de x, y a la 1 menos n para nosotros es z, y todo igual a q de x. Si multiplicamos por 1 menos n, me va a quedar diferencial de z respecto de x más 1 menos n p de x por z igual a 1 menos n por q de x. Y de esta forma, entonces, tendríamos una ecuación, ahora nuevamente, lineal de primer orden, ¿no? Entonces, tenemos la derivada, acá sin derivar, y acá está libre. Ya que estos, obviamente, 1 menos n son simplemente constantes. Entonces, es una ecuación lineal.
Agregamos este ejemplo. Pues tenemos la ecuación un poquito largo, vamos a ver esta. Por ejemplo, esta ecuación. Ya, para hacer el primer ejemplo, entonces, acá directamente la ecuación es una ecuación de Bernoulli, porque aquí tengo la derivada, aquí el término sin derivar, y aquí tengo y elevado a la cuarta. ¿Ya? Entonces, obviamente es una ecuación de Bernoulli. ¿Cómo resolvemos? Voy a dividir esto entre este término y cuarta. Me va a quedar acá y a la menos 4. Diferencial de y respecto de x menos, entonces esto va a quedar y a la menos 3 igual a 6x. Quedaría esto. Entonces acá ya me indica el cambio de variable. Tendríamos que tomar este término. Pues el cambio de variable va a ser z igual a y a la menos 3. De acá, si nosotros despejamos o derivamos, perdón, la derivada de z respecto de x va a ser igual a menos 3 por y a la menos 4 por la derivada de y respecto de x. Y bueno, acá, entonces reemplazando mi ecuación, ahí está, mejor. Tendríamos y menos 4 derivada de y respecto de x. Esto va a quedar, este menos 3 puede venir acá a dividir. Esto va a ser menos 1/3 derivada de z respecto de x. Menos, y a la menos 3 directamente es z igual a 6x. Y puedo multiplicar ahora por menos 3. Y esto me quedaría diferencial de z respecto de x. Aquí va a quedar más 3 veces z igual a menos 3 por 6 sería menos 18x. Y esa sería mi ecuación diferencial lineal, ¿no? Esta ecuación ahora es lineal. Vamos a resolver por el método que nos faltaba, el método de Bellman. Por Bellman, ¿cuál es el resultado? Sabemos que y va a ser igual a u por b. Entonces, y' va a ser igual a u' por b más u por b'. De esta forma, perdón, acá con hecho el primer cambio, he convertido todo a z, entonces acá voy a utilizar la variable z, va a ser igual a u por b, z' va a ser igual a, si reemplazamos ahora, tendríamos acá, z' va a ser igual a u' por b más u por b', más 3 veces z, que viene a ser u por b, igual a menos 18x. Y ahora
Y aquí hemos dicho dividimos entre u y voy a factorizar b y me quedaría lo siguiente. Acá va a quedar b' más u' sobre u más 3 veces 3, todo por b igual a menos, todo estamos dividiendo entre u, pues menos 18x sobre u. Resolviendo, hemos dicho esta ecuación. Para poder resolver, vamos a hacer que esto tienda a ser 0. Solo vamos a volver 0, ¿ya? Si hacemos esto, entonces, u' sobre u más 3 va a ser igual a 0. Resolviendo esto, tendríamos u diferencial de u sobre u va a ser igual a menos 3 diferencial de x. Integrando, tenemos que esto va a ser el logaritmo de u igual a menos 3 veces x. Y como es una solución particular, no tomamos en cuenta la constante. Despejando acá, tendríamos que u va a ser igual a e a la menos 3x. Ya despejando esto. Y tendríamos entonces nuestra solución o nuestro factor de integración. Bueno, no es nuestro factor de integración, sino nuestra primera, en este caso es nuestra primera solución, o sea, la solución U. Hallamos la segunda solución, B, de otra ecuación. También sabemos que, justamente acá, B', como todo esto es 0, va a ser igual a menos 18x sobre U. Y despejando o sacando B, va a ser la integral de menos 18x. Y puedo reemplazar U, ¿no? Aquí es igual a U, e a la menos 3x. Y aquí al integrar nos falta el diferencial de x. Como esta es la solución total, viene nuestra constante. Y resolvemos ahora esto. ¿A qué va a ser igual el resultado? Necesariamente tengo que hacer por partes esta integral. Lo puedo expresar mejor. Esto va a ser menos la integral de, aquí podría factorizar, menos 18 y quedaría e a la 3x por x diferencial de x más una constante. ¿Bien? ¿Cuál es el resultado de la integral? Para ganar tiempo, la solución de esta integral, bien, directamente debería ser b, esto es menos 18, y esta integral debería ser e a la 3x por x todo sobre ese término, ¿no? Sobre 3 menos e a la 3x sobre 3, pero al cuadrado, es decir, sobre 9. Si me corrigen, por favor, si no está bien esta integral, estoy diciendo de manera directa, todo más una constante. Y de todas formas así sería, ¿no? Porque si derivamos, derivada del primero va a ser 13 a la x, porque efectivamente va a quedar e a la 3x por x, más el primero sin derivada, derivada del segundo, va a ser e a la 3x sobre 3. Si derivamos esto, va a quedar e a la 3x por 3 sobre 9, va a quedar un tercio, estaría bien. Entonces tenemos nuestra integral y tenemos el resultado para la otra función que era b. Finalmente, recordamos que z es igual a u por b. Por lo tanto, z
va a ser igual la multiplicación de u por todo esto. Básicamente aquí el exponencial se va a ir y me quedaría 18 entre 3 va a quedar 6, o sea, menos 6x, menos por menos da más, 18 entre 9, 2, y 3x con esto se va. Y más la constante, que en este caso sí va a estar multiplicada por e a la menos 3x. Eso sería el resultado para z. Y por último, sabemos que z es igual a y a la menos 3. Entonces, elevando, o en este caso es 1 sobre y al cubo, 1 sobre z, tendría que poner, o esto tendría que elevar a la menos 1/3, ¿no? Para que, entonces, y elevado a la, a z, a la menos 1/3. De esa forma es el resultado, ¿no? Entonces, puedo hacer esto, elevar a menos 1/3 y luego decir poner y, o simplemente en vez de z poner directamente este resultado. Puedo dejar el resultado como y a la menos 3 va a ser igual a menos 6x más 2 más c e a la menos 3x. Para que esté libre y, tendría que justamente esto elevar a la menos 1/3, ¿sí? Elevado a la menos 1/3, esto sería igual a la menos, esto va a estar en el denominador, y como es 1/3, va a ser raíz cúbica, sería 1 sobre la raíz cúbica de menos 6x más 2 más c e a la menos 3x, ¿no? Cualquiera de los dos resultados son válidos. O simplemente a la menos 1, todo esto, luego todo esto viene a multiplicar. Y bueno, podemos expresar de diferentes formas la solución de esta ecuación. ¿Ya? Entonces, hasta aquí tendríamos lo que es la solución de una ecuación diferencial lineal por los tres métodos. Y también hemos visto la solución de una ecuación de Bernoulli, que es de la misma expresión, simplemente hacemos el cambio de variable para Bernoulli. Básicamente, el cambio que hemos hecho ha sido al valor de esta variable que hacemos al dividir el término que no hacía lineal la ecuación. Y con esto volvemos la ecuación en lineal y cualquiera de los tres métodos podemos resolver. Para este caso hemos utilizado el método de Bellman.